Puente, antes de irme a los deportes, la versión necesaria, el director del ISTESON, para que usted tenga las dos versiones de lo que ocurre. Le doy la bienvenida por acá a Pedro Ángel Contreras. Te agradezco mucho que estés en el estudio, Pedro. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Buenos días, Luis Alberto, a ti y a tu auditorio. Pues ya escuchaste, creo, a los sindicatos, ya sabes la problemática que ellos denuncian, las marchas. ¿Cuál es tu versión al respecto? Yo quisiera comentar con este tema muy puntual y luego, si me permites, hacer un comentario general sobre el tema ISTESON. El tema de la marcha, y ayer en la reunión que tuvimos con la mediación del secretario de Gobierno, con los líderes de los sindicatos, no con todos, por cierto, no todos marcharon del Consejo Sindical, que son 15 y marcharon 8 o 9. El tema principal, y todos coincidimos, es el tema de los medicamentos. Nosotros nunca hemos negado la problemática del tema de los medicamentos y hemos señalado, y como lo señaló la señora gobernadora el día de ayer, el abasto ha estado entre el 80 y el 90%, al menos en el periodo que a mí me ha tocado de enero para acá. Y yo tengo la información, yo entiendo la percepción y la comprendo, la percepción y a veces la desesperación de las personas que tienen la necesidad de algún medicamento. Sin embargo, la información es muy puntual. Y nosotros durante estos 6 meses hemos dado más de 3 millones de medicamentos. Hemos atendido más de 6,000, más de 1,130,000 recetas, y sí nos ha quedado una parte de recetas que no hemos podido atender, que es como el 20% más o menos, que equivale a 400,000 medicamentos que nos faltan. Sin embargo, esa parte de medicamentos que nos faltan nos los surten a través de la Farmacente y a través del mismo SUSPES. O sea, los mismos sindicatos tienen sus farmacias, nos venden los medicamentos, y nos ayudan a ese 20% reducirlo. Entonces, por eso nuestro abasto ha estado entre el 80 y el 90%. Yo lo mido todos los días. Yo tengo un comité de medicamentos que le llamo, que es como una cosa mía todos los días. A las 9 yo reviso todas estas estadísticas, cuál fue el día, cómo vamos en el periodo. Te doy un dato, por ejemplo, de un día cualquiera nosotros atendemos a 4,000 usuarios. Damos 4,000 consultas en un día cualquiera. Damos 6,400, casi 6,500 recetas en ese día, entre la gente que va a hospitales y los que van a consulta, y atendemos el 80% en un día cualquiera. O sea, te pude haber traído uno de 90, pero este es un día cualquiera. Y en el periodo estamos en el 87%. Entonces, todo esto lo reviso yo todos los días con la gente del almacén, de farmacias, de compras, y vamos revisando todo. Yo entiendo la percepción, y yo entiendo que si falta un medicamento, es que falta el 100% del medicamento, porque es tu medicamento. Entonces tú dices, no hay ni un solo medicamento. Pero seamos justos. Está al 80%, dices, cubierto. Al 80, entre el 80 y el 90%, y aquí está. ¿Qué es lo que se aquí falta? Está. Hay ciertos medicamentos que son muy especializados y que además por temas de licitaciones se nos va retrasando las compras, pero y por temas financieros también, porque son medicamentos también muy costosos, van desde 10,000 pesos, 70,000 pesos, 200,000 pesos un solo tratamiento mensual. Entonces, las finanzas del instituto a veces no alcanzan para alcanzar a cubrir eso, pero hemos ido mejorando y sí hay un faltante y lo reconocimos. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos al tema concreto. Nosotros nos hemos comprometido. ¿Cómo puedes especificar qué tipo de medicamento? Son básicamente algunos, a veces nos falta el tema de la insulina o para ansiedades, depresiones, para SIDA, ese tipo de medicamentos que son, algunos cuestan hasta 250,000 pesos un tratamiento mensual. Entonces, pues la verdad, a veces las finanzas del instituto no alcanzan para eso, o el proveedor no, porque esos son de patente por el costo, los proveedores no alcanzan a surtirlo, y esa es la problemática que hemos ido enfrentando. Y no negamos que hay un problema de esas, pero tampoco, yo les he dicho, no tenemos por qué autoflagelarnos y decir no hay un solo medicamento en ISTESON. Entonces, ¿a quién le hemos dado estos 3,170,000 piezas de medicamentos en estos meses? Entonces, también digamos las cosas en su justa dimensión. De los 6,041 millones de pesos de déficit que dicen que ahí está, bueno, tú lo reconoces, tú lo has diseccionado incluso. ¿Cuánto es el déficit actual? ¿Se mantiene ese? No, te voy a dar los datos como son. El tema y voy a señalar. El problema que nosotros tenemos, y yo ayer se los expliqué y se los he explicado muchas veces a los sindicatos en grupo y en lo individual. El problema de fondo de ISTESON es que el sistema de pensiones, la reforma del 2005 ya se agotó en el 2015. De tal manera que estos son los números.
nosotros recibimos 212 millones mensuales para pagar la nómina de pensionados. Sin embargo, la nómina de pensionados vale 280 millones de pesos mensuales. De esos 280 millones, 240 son líquidos, es lo que reciben los 14,000 y tantos jubilados que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 40 millones de fondos ajenos que son retenciones, cuotas, etcétera, que no alcanzamos inclusive ni a pagar. Entonces se va acumulando ese adeudo. Ahorita, al día de hoy, nosotros debemos 1.500 millones de pesos a proveedores. Ese es el adeudo que tenemos y tenemos un déficit anual de 650 millones para cubrir el pago de pensiones y jubilaciones. Y ahí está el problema. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos subsidiando a través de subsidios cruzados, a través de el sistema de pensiones con el sistema médico y el fondo de vivienda. Entonces, ese es el fondo del tema. Y ahora, ¿qué es lo que hemos acordado con los sindicatos? Nos vamos a enfocar al tema de los medicamentos, de subir al 90% al menos en las próximas 3 semanas. Habremos de atender mañana peticiones concretas de casos que tengamos con vales, que podamos atender, que esté el medicamento disponible para poder atender esa demanda. Pero antes de irme con el medicamento más, director, pero en sí el déficit entonces total, ¿cuál es el que reconocen? Ciertamente usted, son 280, 212 es lo que se paga, 240 líquido, y el total general. Esa es la parte de la operación. La parte de la operación. Ahora, lo que hemos hablado del tema del fondo de pensiones famoso, que va ligado al tema de la denuncia, que también es un tema que habrá de darse una ampliación en los próximos días sobre el tema de una denuncia que ya se presentó además de hace mucho tiempo y que le hemos dado seguimiento, proporcionando la información. Estamos hablando de alrededor de otros 2,000 millones pero ese es un dinero que la mayor parte, no todo, pero la mayor parte debe ir al fondo de pensiones. ¿Se mantiene esa deuda? Se mantiene ese adeudo. ¿Por qué no se ha podido resarcir? Porque, para resarcirlo, pues las personas que eventualmente no lo integraron al fondo, pues está ese problema y está presentada la denuncia correspondiente. Ahora, institucionalmente el gobierno del estado se está preparando para reconocer ese adeudo, no porque lo haya generado esta administración, sino porque se debe institucionalmente, y en las próximas semanas la señora gobernadora habrá de anunciar la creación del fideicomiso para cubrir ese adeudo que institucionalmente se debe, no porque lo deba este gobierno, pero institucionalmente es un recurso que se debe para el fondo de pensiones y que a través de la creación de un fideicomiso, donde habrá un comité técnico con total transparencia, habrá de eventualmente cubrirse ese faltante pero la mayor parte de ese recurso habrá de ir al fondo de pensiones y no se utilizará al menos la mayor parte para el gasto de operación. Y a mí me gustaría... ¿Y el resto de la otra deuda? ¿Esos 6,000 entonces que dicen los sindicatos no está? Ese dato no sé exactamente de dónde lo tomaron. Quizás sea sumando la parte del fondo de pensiones, los 1.500 que hay con proveedores, el tema de los 650 millones que se requieren anualmente para cubrir el pago de pensiones y jubilaciones, quizás así sea el tema. Y yo quisiera aprovechar, Luis Alberto, yo sé... Para los puntos y de los sindicatos, y sí. ya vamos, lo que pasa es que para contestarles a ellos, porque ellos dicen, son 160 también jubilaciones que tenemos detenidas. Qué bueno que lo comentas. ¿De Sonora es parte de la deuda o qué es lo que está pasando? Eso es muy importante. Yo pienso que esta protesta debe ser una oportunidad para replantear algunas cosas. Y un tema, y para solucionar algunas cosas. Un tema muy importante que tenemos es el tema de que la Universidad de Sonora es el único organismo de los 141 que no paga como pagan todos los demás sus cuotas y aportaciones. Paga exactamente la mitad. Es el único que no ha obedecido la ley 2005. Y entonces eso, y qué bueno que ellos se manifiestan, y qué bueno que, y también debe ser una oportunidad para que puedan hacer sus aportaciones al instituto, porque debo de señalarlo, Luis Alberto, ISTESON no es una institución de beneficencia social, no es la Secretaría de Salud. O sea, aquí ISTESON vive de sus cuotas y aportaciones, es como un seguro. Nosotros damos a los que pagan les damos su servicio de pensiones, de fondo de vivienda, de servicio médico. Entonces, lo que nosotros les hemos dicho a los sindicatos de la universidad es que
nosotros no somos beneficencia pública. Entonces, si no quieren pagar, tendrían que irse al Seguro Popular. Porque el ISSSTESON, lo que está pasando es que el resto de los trabajadores están subsidiando a los trabajadores de Unison. Y ahora voy a la pregunta concreta, a la respuesta de lo que preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? La Junta Directiva... ¿Pero sí reconocen esas 160? Sí, no, y déjame decírtelo, ¿por qué pasó? La Junta Directiva desde hace año y medio, yo todavía no era director, determinó que se le suspendieran los servicios tanto médicos como de pensiones a la Universidad de Sonora, en virtud de que es la única que no paga las aportaciones de los 141 organismos que están afiliados a ISSSTESON. ¿Por qué no paga? Eso sí está pagando o ya no paga. No es la única que no obedece, paga la mitad exactamente. Si un trabajador normalmente paga el 10% para pensiones, ellos pagan el 4%. Igualmente pasa para el servicio médico. Entonces, ¿qué pasó? La Junta Directiva de hace año y medio determinó que se le suspendiera tanto el servicio médico como el de pensiones, y durante un año no les jubilaron a nadie. Nosotros, por razones humanitarias y a petición del rector de la universidad, empezamos a jubilar. Por eso es que Ismael dice que había 210 y ahora hay 160, porque hemos jubilado todos estos casos de cuestiones humanitarias, de profesores ya enfermos o trabajadores que verdaderamente están en una situación crítica, pero porque había una decisión administrativa de no jubilarlos, y los hemos empezado a jubilar este año por razones humanitarias y en virtud de que estamos en negociaciones con el rector para que puedan regularizar su situación ante ISSSTESON. Entonces, deberían ser los 210 y más, porque la Junta Directiva está en una posición muy estricta, y en la Junta están los sindicatos y están los poderes y está la administración, en el sentido de que por qué la Unison es la única que no paga. Entonces, sí es correcta el número y debería ser más alto. Sin embargo, por razones humanitarias estamos jubilando al personal de la Unison. Y ese es el tema. ¿Y qué va a pasar ahí entonces? Porque estamos acumulando por lo que veo entonces. Estamos negociando con el rector, como sabes, y le has dado seguimiento puntual a sus declaraciones. Él ha dicho que su problema más importante ahorita es ISSSTESON. O sea, él tiene que resolver el tema de ISSSTESON porque él sabe que no están aportando y él sabe que trae un problema. Si yo recibiera los 20 millones adicionales que debo recibir de la universidad, los 20 millones mensuales, pues no tuviera este problema de medicamentos. Pues la universidad debe aportar más. Debe de aportar más, los 20 millones para acabar. Porque son 5,000 los que tenemos más sus familias. Entonces estás hablando de 18, 20,000 gentes que aportan la mitad de lo que aporta el resto de los que están en ISSSTESON. Y ISSSTESON, lo reitero, no es una institución de beneficencia social. Para eso está el Seguro Popular. Y para eso está la Secretaría de Salud. Entonces, ¿está quebrado el ISSSTESON, director? El ISSSTESON tiene una situación financiera muy crítica. Tiene una solución y tiene una alternativa que es, y aquí voy al punto. ¿Cuál es el tema de ISSSTESON? ¿Cuál va a ser nosotros tenemos el fondo a 3 años? Porque a 3 años seguimos viendo que la situación se mantiene crítica. Como dice, ¿cuál va a ser ya la solución que alistan para... Perfecto. Para último, le pregunto. Sí, y ese es el comentario que quería hacer y aprovechar tu programa. ISSSTESON tiene 3 problemas. El tema de las pensiones, que es el tema, ya que te di los números, y que hemos estado trabajando para contener esa situación. Tiene el tema del gasto de operación, que tiene que ver medicamentos, toda la operación del servicio médico, el fondo de vivienda, etcétera, y que hemos trabajado de manera muy importante. Hemos generado ahorros en el capítulo 1000 de personal, hemos generado ahorro en la distribución de medicamentos, hemos tomado medidas muy estrictas de vigilancia y de vigilancia de nuestro patrimonio y demás. Y hay un tercer tema que es bien importante en el que también estamos trabajando y tiene que ver con la solución de fondo. El problema más importante que tiene hoy ISSSTESON, además de estos que te digo, es el tema de la renivelación de pensiones. Porque ¿qué pasa, Luis Alberto? Nosotros jubilamos a alguien con una cantidad y la mayor parte de esa gente se va y nos demanda y dice que debería de recibir más dinero. ¿Qué problema genera eso? Que no sabes tú como administrador del sistema de pensiones cuánto le toca, porque si le jubilaste con 20, él va y reclama 60,000, bajo el argumento que tú quieras. Entonces, ese tema, la señora gobernadora ha estado platicando con los ministros de la Suprema Corte de Justicia y hemos planteado y expuesto como todo ciudadano nuestro tema, porque creemos que ese tema va a terminar quebrando el ISSSTESON. ¿Por qué? Porque yo pierdo un caso y el problema no es tanto que lo nivele de 20,000 a 40,000, porque a lo mejor lo puedo aguantar en el gasto mensual. El problema es que el juez me dice aparte, págale los retroactivos.
y pueden llegar hasta 7 millones de pesos. ¿Qué va a pasar entonces? Lo que hace 3 semanas, justamente el pleno de la Suprema Corte de Justicia, en sesión privada, determinó que se suspendieran todos los juicios de ISTESON, de renivelación de pensiones, porque por primera vez, desde el 2003 que tuvimos la primera demanda, y uno de los primeros que la presentó fue Víctor Galindo, que fue secretario de Educación. Por primera vez, la Corte va a resolver sobre el fondo del problema. Y el fondo del problema es que si te debo de jubilar sobre el ingreso total, o te debo jubilar sobre lo que cotizaste. Lo justo, lo correcto con todos es que se te jubile con lo que cotizaste. ¿Por qué? Porque tú puedes argumentar que te dieron el cheque verde, el blanco, el azul, o que te dieron una compensación en efectivo, lo que sea, pues bienvenido. Pero yo como administrador del sistema de pensiones, ¿cómo te reconozco ese dinero? ¿Y de dónde agarro entonces, para dar dinero de más? Ahora el criterio es que van a jubilar mediante cotización. No, vamos a jubilar como diga la Corte. Bueno, Se está litigando, la Corte va a resolver sobre el fondo del asunto. Lo atrajo el caso. Lo atrajo el caso. No ha resuelto. No ha resuelto. El pleno de la Suprema Corte hace 3 semanas dijo, suspendan todos los asuntos de ISTESON hasta que resolvamos el fondo. Y el fondo es cómo debe jubilar ISTESON. ¿Y ahorita actualmente los jubilados que están entonces pendientes van a tener que esperar? Los 1,500 que me están demandando, no, los que están en la fila se siguen jubilando. Nosotros los jubilamos. ¿Hay 1,500 demandas? 1,500 demandas tengo yo. Quieren, gente que ya se jubiló y que ya está cobrando su pensión, pero que no está conforme. Porque dice, no, es que yo tenía un cheque verde. Y enfrentan 1,500 demandas. Claro, si yo las legales. pierdo, te voy a decir cuánto representa. Si yo perdiera esas 1,500 demandas, estamos hablando como de 230 millones de pesos. ¿De dónde voy a agarrar? ¿De dónde voy a agarrar 230 millones de pesos? Y la nómina se me subiría como otros 20, 30 millones de pesos mensuales. O sea, ¿de dónde? O sea, lo que nosotros hemos puesto a los ministros. ¿Al mes o en un pago? No, 230 de los retroactivos y otros 20 millones subiría la nómina mensual. Entonces, lo que nosotros les hemos puesto a los ministros de la Suprema Corte, les hemos dicho, pues ¿de dónde vamos a agarrar nosotros el dinero? O sea, nosotros no fabricamos dinero. Entonces, yo entiendo de la gente su interés de ganar más en las pensiones, pero nosotros no tenemos de dónde proporcionar ese dinero. Entonces, cierro la respuesta por tu pregunta muy puntual. Sí es necesario que estemos trabajando todos estos temas de pensiones, todo el tema del gasto de operación y que hemos tomado muchas medidas administrativas, pero el fondo del problema en una de sus vertientes más importantes tiene que ver con la nivelación de pensiones que en verdad tienen en una situación completo de incertidumbre de cuánto realmente requieres para el sistema de pensiones, porque cada vez se te cambia. ¿Cuánto se paga mensualmente, dijo? 200 estamos pagando líquidos en 240, pero ya con cuotas y demás son 280 millones mensuales de pensión, y solamente ingresan, de los 66,000 que le aportan a ISTESON, solamente ingresan 212 millones mensuales. Entonces, ¿de no solucionarse esto puede colapsar el organismo? ¿O cuál va a ser ya la salida futura? Porque sí es una bomba de tiempo. Yo creo que nosotros y la gobernadora está trabajando muy intensamente en este tema y la mantenemos informada de lo que estamos haciendo. Nosotros pensamos, uno, que si podemos estabilizar todo el gasto de operación con todas las medidas que estamos tomando, y dos, si podemos ganar el juicio en la Suprema Corte de Justicia con respecto a la nivelación de pensiones, y tres, si podemos estabilizar el sistema de pensiones, nosotros pensamos que esta institución tendrá viabilidad financiera a largo plazo, y en eso estamos trabajando y pensamos que vamos a dejar un ISTESON mucho más fuerte. ¿Y el pago de pensiones no se puede cancelar a los exsecretarios de gobierno y a los exmagistrados y todo eso? Mira, qué bueno que lo preguntas, porque hay una situación, hay una serie de pensiones, y que es un tema que estamos reflexionando y revisando con los abogados. Hay un juicio que se llama de lesividad. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que todas aquellas pensiones que se dieron por decreto, uh-huh, yo me puedo autodemandar. Sí. Y decirle al juez, yo me equivoqué, yo no, Pedro Ángel, pues, pero yo, institución, me equivoqué. O sea, la gente mía se equivocó. Se llama juicio de lesividad. Y estamos revisando todas estas pensiones que se dieron por decreto y por concesión graciosa para efecto de presentar un juicio de lesividad y que el juez me diga, tiene razón. O sea,
te equivocaste y recalcúlale la ¿Cuándo la pensión o presentan? cancelas. Porque se te han tardado mucho, digo, es decir, ya están ahí. ¿Cuánto se paga a las grandes tiburones, por ejemplo, Mira, tenemos pensiones hasta de 170,000 pesos. 170,000 y tenemos más tenemos más de 2,000 pensiones que son arriba de los 50,000 pesos. Entonces y muchas de esas se dieron por concesión graciosa a lo largo de la historia, y la verdad es que siempre y cuando pues no aplique la caducidad y demás, estamos pensando, es que hemos estado explorando todas las opciones. O sea, la verdad es que estamos explorando todas las opciones porque el compromiso de la gobernadora es entregar un ISSSTESON mucho más fuerte, más sólido y con viabilidad financiera de largo plazo. Te agradezco mucho el tiempo, como siempre. Gracias a ti. Pedro Ángel Contreras, director del ISSSTESON, ahí está parte de la respuesta que dan los organismos. Y ojo, lo de la Corte, ¿ya se había dicho o es nuevo lo que me estás diciendo? No es nuevo, no lo habíamos comentado. No lo habíamos comentado, bueno, sí, porque para mí es la nota eso. Eso fue una semana antes de vacaciones, entonces se perdió ahí. La Corte va a decidir entonces sobre el fondo del asunto. Sobre el fondo de pensiones. Muchas gracias. Gracias a ti. Deportes.